Hola, en este video vamos a ver la pauta de la prueba de la pregunta 2 específicamente, que fue la que corregí yo. Pero también quería decirles como algunos errores comunes que tuvieron en esta parte. Uno de los errores que más se repitió en la primera parte, en general calculando el momento de inercia, estuvo todo bien. Siempre recordar que el momento de inercia depende del punto donde me pidan tomar el momento de inercia. En este caso era con respecto al centro, con respecto al punto P. Ya, entonces, por ejemplo, tenemos las dos masitas que son masas puntuales y la barra. La barra, acuérdense que hay un momento de inercia específico para cuando la tomo de un extremo y para cuando la tomo del centro. Como este era con respecto al punto P, que era el centro, tengo que tomar ese momento de inercia de la barra con respecto al centro. Y lo otro es que para el centro de masa, siempre recordar Dale. Lo otro es que con respecto al centro de masa, siempre recordar que el centro de masa es una posición. Ya, entonces depende de dónde yo estoy tomando el centro de masa. Ya, yo lo primero que tengo que hacer cuando calculo la posición del centro de masa es darme un sistema de referencia. Ya, entonces, por ejemplo, yo puedo calcular el centro de masa con respecto al centro. Acá lo más fácil era como tomar la barrita horizontal. Y puedo tomarlo con respecto al centro o con respecto a uno de los extremos. Si es que estoy con respecto al centro, yo tengo que considerar la masa de una de las masitas, la posición de una de las masitas va a ser negativa, porque va a estar al lado izquierdo del eje, ¿ya? Y eso, y medir la distancia desde ahí, desde mi sistema de referencia. Ya cuando tengo, por ejemplo, si es que lo tomo desde el centro, voy a tener la posición de la barra, del centro de masa de la barra, va a estar justo ahí, justo en el centro. Si es que esa posición es 0, entonces ahí no me cuenta ese factor. Ya no pongo solamente la masa de la barra, ¿ya? Sino que ese factor es 0 y solamente me afectaría en mi ecuación las masitas que están a los extremos, y en la división, la masa total, ahí sí que contaría la masa de la barra. En la parte B, que es la parte de la energía, que fue donde se cayeron más, siempre tenemos que tener presente cuando tenemos energía de un sistema que rota, que vamos a tener la energía rotacional, energía cinética rotacional. Eso va a ser el momento de inercia dividido en 2 por la velocidad angular al cuadrado, ¿verdad? Y recuerdo que habíamos visto que habían algunos casos en que además de esa energía, bueno, teníamos la energía potencial gravitatoria, que esa siempre está, o casi siempre está, y además de esa energía, a veces tenemos la energía cinética traslacional, que es por ejemplo cuando tenemos una rueda que está girando y avanzando, entonces tenemos una energía cinética traslacional. En este caso en particular, esa energía no cuenta. ¿Por qué? Porque este sistema no se está trasladando, sino que solamente está rotando. Ya, entonces solamente vamos a tener la energía cinética rotacional. Ese fue el mayor error que tuvieron, que me agregaron esta energía cinética traslacional, siendo que el centro de masa de la barra no se traslada, solo rota. Ya, eso fue uno de los puntos importantes. Lo otro importante es que en la parte, cuando tenemos la energía cinética rotacional, el momento de inercia que utilizamos con respecto al centro de masa, ¿ya? Y en la parte A nosotros calculamos el momento de inercia con respecto al punto P. Entonces tendríamos que trasladar ese momento de inercia con Steiner. Ya, eso es un paso importante que tampoco me lo hicieron. Y bueno, y lo de la parte C, que también fue un error común, que ya es un error más de conceptos, que era que no estaba claro, no tenían claro algunos y algunas de las diferencias entre la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta. En este caso pedían la aceleración centrípeta, y recordemos que la aceleración centrípeta de movimiento circular es la que me va tirando al centro, ¿ya? La que me hace que la velocidad vaya cambiando y me permita que el cuerpo se mueva en un movimiento circular. Entonces yo esa aceleración la puedo relacionar con la velocidad angular, que fue lo que calculamos en la parte B. Eso, y en general harto ojo con los signos, sobre todo cuando tenemos posición, por ejemplo en el caso de la energía potencial o en el caso del centro de masa, ¿ya? Y lo mismo, siempre cuando, de nuevo lo voy a repetir, porque siempre cuando estamos hablando de energía, yo tengo que considerar la energía del centro de masa, ¿ya? Entonces, tanto para la energía cinética, o sea, para la energía cinética rotacional y para la energía potencial, siempre del centro de masa.
Ya, en esta parte vamos a ver la pauta del problema 2 del control de cátedra 1. El problema se trataba de una barra que tenía adosadas dos masas en sus extremos. Las masas son distintas. Esa es como la gracia del problema, como la dificultad. Ya, y esta barra gira con respecto a su centro. Ya, vamos a poner que aquí con la horizontal forma un ángulo θ. Entonces, en la primera parte me piden calcular el momento de inercia con respecto al punto P. Entonces, para calcular el momento de inercia, recordamos que el momento de inercia es aditivo. Entonces, tenemos el momento de inercia de la barra con respecto a su centro más el momento de inercia de cada una de las masitas puntuales. Ya que en este caso el momento de inercia de la barra con respecto a su centro es 1/12 por la masa de la barra por L al cuadrado, y de cada una de las masitas M1 por L medios al cuadrado, y lo mismo para la masita 2. Sumando todo nos da L al cuadrado dividido en 12 por M más 3M1 más 3M2. Lo otro es que tenemos que calcular el centro de masa. Yo acá la voy a calcular con respecto al centro. Entonces tenemos la posición de una de las masitas, que va a ser menos L medios por M1 más la otra posición de la masita por su masa, dividido en la suma de la masa total. Recordemos que esto está medido con respecto al centro, ya, imaginando que la barrita está horizontal, ya. Entonces por eso una de las posiciones es negativa. Mucho ojo con eso, con los signos siempre que calcule centro de masa. Entonces aquí, si simplificamos un poco más el resultado, me da L por M2 menos M1 dividido en 2M1 más M2 más M grande. Y esto recordemos que es con respecto al centro. También se puede calcular con respecto a uno de los extremos. Ya, en verdad, con respecto a donde quieran. Pero ese era otro resultado común, lo voy a resolver para quienes lo hicieron así. Y bueno, nos va a dar un valor distinto, pero es porque el sistema de referencia cambió, ¿ya? Pero el centro de masa nos va a dar en el mismo punto, ¿ya? Entonces en este caso voy a sumar una de las masas y la barra. Y me da un total de L por M grande más M2 dividido en 2 M grande más M1 más M2. Y esto con respecto al extremo izquierdo. Ahora, nos piden la energía. En verdad nos piden la velocidad angular, pero calculándola con la energía. Entonces voy a dibujar de nuevo el sistema para ver dónde va a estar ubicado el centro de masa después de un cierto tiempo. Ya, entonces aquí recordemos que pusimos que con respecto al horizontal iba a tener un ángulo θ. Vamos a ubicar el centro de masa, que es muy importante, porque la energía la calculamos siempre como la energía del centro de masa. Entonces el centro de masa voy a tener una energía potencial porque baja un poquitito. Ya va a estar a una altura h. Entonces la energía inicial va a ser 0, porque suponemos que la barrita está horizontal y quietecita. Y la energía final vamos a tener la energía cinética rotacional y la energía potencial. Entonces para la energía cinética rotacional vamos a tener que va a ser el momento de inercia del centro de masa por omega al cuadrado dividido en 2. Y el momento de inercia del centro de masa es el momento de inercia que calculamos en la parte A, pero trasladado, ya, porque ese era del punto P, del centro, y lo movemos un poquito con la posición del centro de masa. Eso lo hacemos con Steiner. Y la energía potencial, recordemos que va a ser mgh, la masa como la masa total del sistema, y h va a ser negativo porque está bajito. Y lo podemos calcular con este triángulo rectángulo que se forma en el dibujito que vemos arribita. Conocemos cuál es la distancia de la hipotenusa porque es la distancia del centro de masa. Ya, entonces ahí ocupamos el seno. Entonces voy a dejar todo trabajado con el momento de inercia del centro de masa. No lo voy a reemplazar porque me da un valor muy grande. Y lo igualamos a 0 porque la energía inicial es 0. Y de acá fácilmente podemos despejar la velocidad angular. Y ahí el resultado final va a ser la raíz de 2 por M1 más M2 más M grande por G seno de θ por la posición del centro de masa dividido en el momento de inercia. Podemos reemplazar todos estos valores, pero en verdad es algo muy grande y no lo es.
En la parte C, la aceleración centrípeta se puede relacionar con la velocidad angular como omega cuadrado por r. Entonces simplemente reemplazamos el valor que obtuvimos arriba por r, que sería la posición del centro de masa. Ya eso también es súper importante, ya que también se les olvidó y me consideraron el radio como L medios, pero no, ese r es la posición del centro de masa. Entonces nos da este resultado, que también es un resultado muy grande, y lo voy a dejar así nomás expresado sin reemplazar. Y eso sería todo del problema.